Él clamó, durante días, noches, meses. Pero el cielo guardó silencio. El profeta no obtuvo respuesta. La maldad se multiplicaba, la justicia era pisoteada, la esperanza se desvanecía y Dios parecía lejano. ¿Cuántas veces has gritado esperando que Él te escuche? ¿Cuántas veces miraste al cielo y lo único que recibiste fue el eco de tu propia voz? Habacuc contempló cómo el mal prosperaba. Vio a los impíos avanzar y a los justos caer. Y frente a todo eso, decidió orar. Pero la respuesta divina no descendió como un trueno, no vino envuelta en fuego, llegó como una visión, una promesa, un tiempo señalado. No comprendía los caminos del Altísimo, pero eligió mantenerse firme, incluso cuando todo alrededor le decía que no valía la pena. Incluso cuando el silencio de Dios dolía más que los golpes del mundo. La fe genuina se forja en la oscuridad. No nace cuando todo está en calma. Nace cuando la higuera no florece, cuando no hay uvas en la vid, cuando el campo no produce alimento, cuando los corrales están vacíos, y aún así, el alma se levanta y declara: me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc no recibió un rescate inmediato, no presenció un cambio instantáneo en su entorno, pero vio algo mayor: la fidelidad de un Dios que nunca abandona a quienes le temen. ¿Cuántas veces el silencio divino es, en realidad, su mayor llamado? Un llamado a confiar, a caminar por fe, no por lo que se ve. Vivir, no por la recompensa, sino por obediencia. Es en ese lugar donde no hay aplausos, donde no hay respuestas inmediatas, donde nace la fe que agrada a Dios. Habacuc no se dejó llevar por emociones. Fue guiado por la palabra, por la revelación, por la convicción de que Dios es justo, aunque el mundo no lo sea. Y es allí, justamente allí, donde nace la verdadera alabanza. No la alabanza de quienes celebran un milagro, sino la de quienes confían sin haber visto. Los que permanecen aún sin entender. Habacuc vivía rodeado de caos, pero dentro de él ardía un altar encendido, un altar que no dependía de lo externo, un altar que no se apagaba con la noche. Ese altar es el que Dios busca hoy. No busca discursos hermosos, busca corazones rendidos, hombres y mujeres que digan: Señor, aunque todo me falte, aunque el mundo me ignore, yo seguiré en ti. No hay fe más firme que la que sobrevive al silencio. No hay alabanza más pura que la que nace en el desierto. Habacuc lo entendió, y esa verdad ha cruzado los siglos hasta llegar a ti. Si todo en tu vida parece derrumbarse, si el cielo guarda silencio, si las promesas parecen lejanas, entonces estás justo en el punto donde inicia la fe verdadera. No se trata de lo que sientes, se trata de quién es Dios, y Él no cambia. Esa es la primera lección y el comienzo de una travesía que va más allá de lo visible, una jornada de confianza, obediencia y santidad, porque aunque la higuera no florezca, la promesa aún vive. La fe no es una idea, no es una emoción, es una elección, una convicción firme en lo que no se ve. Cuando Dios responde al clamor de Habacuc, no trae consuelo, trae verdad, y la verdad es esta: el justo vivirá por la fe, no por la fuerza, no por el poder, no por la lógica, sino por la fe. Esa frase, tan breve, tan sencilla, marca un antes y un después. Resuena a lo largo de toda la Escritura, es repetida por Pablo, recordada en Hebreos, grabada como una ley eterna. El justo solo vive si cree. El Señor le revela a Habacuc que vendrá el juicio, que los babilonios como instrumentos de su justicia llegarán con violencia. Y aún así, Él demanda fe,
porque la fe no depende del panorama, nace de la certeza de que Dios está al mando. Incluso cuando todo parece fuera de control, el pueblo de Judá sería probado, las estructuras caerían, el templo sería invadido, las murallas derribadas, pero la palabra, la promesa, la presencia, nunca serían quitadas de los que confían. Habacuc no fue librado del sufrimiento, fue transformado a través de él, porque la fe no nos aparta del dolor, nos sostiene en medio de él. Estás esperando que todo mejore para creer. Esperas que Dios cambie tu historia para entonces adorarlo. Entonces, aún no comprendiste. La fe que agrada al Altísimo es la que cree antes de ver, la que obedece antes de entender, la que avanza, incluso sin terreno firme. El justo no vive de pronósticos, no depende de garantías humanas, vive anclado en la fidelidad de Dios. Habacuc entendió eso, y esa comprensión lo cambió. Dejó de cuestionar y empezó a confiar. Dejó de interrogar el cielo para rendirse a la soberanía del Creador. Y aquí se revela una clave: la fe que salva. Es una fe rendida, no exige señales, no impone condiciones, solo se inclina y cree. Esa fue la fe que sostuvo a Noé, construyendo un arca sin señales de lluvia, la fe que guió a Abraham al monte, dispuesto a entregar a su hijo, la fe que sostuvo a Moisés ante un mar que no se abría, la fe que acompañó a Daniel en medio de los leones, y la misma fe que llevó al Mesías hasta la cruz, porque fue por fe que Él se entregó, sabiendo que el Padre no lo abandonaría en la tumba, confiando en que la resurrección llegaría, aún tras el silencio de la muerte. Esa es la fe que distingue a los que caen, de los que permanecen, a los que retroceden, de los que avanzan, a los que viven para este mundo, de los que viven para la eternidad. Habacuc entendió: el justo vivirá por la fe, y no hay otro camino. Sin fe es imposible agradar a Dios, así que si tu vida está en ruinas, si el dolor toca tu puerta, si el futuro te parece incierto, recuerda, no vives por lo que ves, vives por lo que crees. Esa es la marca de los que permanecen, de los fieles, de los santos, de los que no se venden, no se corrompen, no se rinden. Ellos siguen aún sin saber a dónde, alaban aún sin música, luchan aún sin fuerzas, porque saben que su Redentor vive, y mientras los ojos humanos temen la oscuridad, los ojos del Espíritu ven más allá, ven el trono, ven la gloria, ven el final, y permanecen firmes. Esa es la fe que está siendo formada en ti. Y cuando todo a tu alrededor intente apagarla, recuerda a Habacuc. Recuerda la respuesta, recuerda la promesa, porque el justo vivirá por la fe. Habacuc vio, y lo que vio no fue al enemigo, fue al Señor. No vio solo una profecía, contempló la gloria. Sus ojos fueron abiertos a una visión celestial, y lo que se le reveló fue el Dios de la batalla, el Señor de los ejércitos. Él viene desde el sur, desde Temán, resplandeciente como el sol de justicia. Sus pies tocan la tierra, y las montañas se derriten, rayos brotan de sus manos, y allí se esconde su poder. Habacuc tiembla, su voz se quiebra, su cuerpo desfallece, porque ante la gloria todo orgullo se desmorona, toda duda se silencia, toda fuerza humana se disuelve. El Señor no está ausente, está marchando, y la gloria que se manifiesta no es simbólica, es real, es devastadora, y al mismo tiempo salvadora. Cuando Dios se levanta, los cielos se inclinan, las naciones tiemblan, la tierra enmudece. Habacuc ve al Señor como guerrero, no como un salvador pasivo, sino como un libertador que pisa las naciones con justicia. Habacuc decide esperar, pero no es una espera pasiva, es la espera de quien confía.
Descansaré en el día de la angustia, declara. Sí, en el día de la angustia. Y en este cuadro sagrado, una verdad arde como llama viva. Dios pelea por los suyos, incluso cuando el silencio parece victoria del enemigo, incluso cuando la demora se confunde con abandono, Él sigue en movimiento, prepara el camino en secreto. Se levanta en el momento justo, manifiesta su gloria cuando todos ya han perdido la esperanza. Habacuc ya no pregunta ¿por qué? Ahora adora, porque entendió que detrás del caos hay propósito, detrás de la destrucción hay salvación, y detrás del sufrimiento resplandece la gloria, y esa gloria no es para los aplausos del mundo, sino para aquellos que temen al Señor, para los que perseveran, para los que no negocian su fe. Habacuc vio lo que muchos se niegan a aceptar, que el mismo Dios que permite la guerra es el Dios que vendrá a vencerla, que el mismo Dios que permite la herida es el que transforma la herida en testimonio, y que el mismo Dios que parece ausente habita la eternidad y desciende cuando el tiempo se cumple. Él viene, como fuego, como viento, como justicia, y viene por causa de los suyos, porque ninguno de los que son suyos será olvidado, ninguna lágrima será ignorada, ninguna oración quedará sin respuesta. Habacuc contempla todo esto y comprende. La salvación no llega por lógica, llega por gloria, una gloria que desciende, que actúa con poder. Hoy, esa visión permanece. No se percibe con los ojos naturales, sino con los de la fe. Los que creen ven la gloria, incluso antes de que llegue, incluso en la oscuridad, incluso en el silencio. Ellos confían en que el Mesías no está inmóvil, está avanzando. Él viene, y cuando Él venga, toda rodilla se doblará. Toda lengua confesará, y todo dolor tendrá fin. Esa es la gloria que Habacuc vio, la gloria que convierte lágrimas en fuerza, que transforma la guerra en redención, que cambia las ruinas en un testimonio eterno. Y esa gloria aún está por manifestarse. Él vio la gloria y no danzó, no rió, no saltó. Él tembló. Habacuc se derrumbó por dentro. Sus huesos se debilitaron, sus labios apenas murmuraban, su cuerpo no resistía el peso de la revelación. La visión de Dios no lo llenó de emoción, lo dejó en silencio, porque la presencia del Eterno no provoca euforia sino reverencia. Habacuc no vio a un Dios domesticado, vio al Santo, vio al Justo, vio al Juez de las naciones, y no hubo lugar para orgullo, ni espacio para excusas. Solo quedó quebrantamiento, cayó, no porque alguien lo empujó, sino porque fue tocado por la realidad divina. Esa es la verdadera fe. No es la que exige respuestas, es la que se postra ante la gloria. Habacuc dijo: oí, y mi interior se estremeció. A su voz temblaron mis labios, la podredumbre entró en mis huesos. No se volvió más fuerte, se volvió más pequeño. Porque quien realmente ve a Dios, ve quién es en realidad, frágil, vulnerable, pecador. Él entendió que no controlaba nada. Claro, aqui está a quarta parte traduzida e adaptada para o espanhol, mantendo o estilo poético e fiel ao conteúdo, com alterações suficientes para evitar plágio e com contagem de palavras próxima, ni el tiempo, ni los imperios, ni su propia supervivencia, y aún así confió, no porque todo estuviera bien, sino porque había visto a aquel que está por encima de todo. Sabía que ese día llegaría. No esperaba que el mal desapareciera, esperaba que Dios estuviera con él cuando el mal llegara. Esa es la esencia de la fe verdadera. No es escapar del dolor, es permanecer fiel en medio de él. Habacuc eligió no resistirse al juicio, sino humillarse ante él, porque comprendió que el juicio también puede ser instrumento de salvación. El mismo Dios que juzga
Es el Dios que protege a los suyos en medio de la tormenta. Y es allí, en el centro del caos, donde la verdadera fe se manifiesta, no en las victorias, no en los milagros, sino en el silencio, en la pérdida, en la oscuridad. Habacuc tomó la decisión más difícil: esperar y descansar. No fue librado del dolor, fue sostenido por él. No negó el sufrimiento. Abrazó la soberanía de Dios en medio del quebranto. Y esa actitud es la que separa la fe inmadura de la fe firme. Porque la fe inmadura exige señales, pero la fe madura se conforma con la presencia. Habacuc eligió no dudar, aunque todo lo empujaba hacia eso, aunque la lógica gritara que todo estaba perdido. Él vio la gloria y decidió confiar en el carácter de Dios, aunque no entendiera sus caminos. Esa es la fe que honra al Altísimo, no la fe que exige, sino la fe que se rinde. Habacuc entregó sus miedos, sus preguntas, su fuerza, y en ese vacío encontró el verdadero descanso. No un descanso del mundo, sino un descanso en aquel que gobierna el mundo. Hoy, el que tenga oídos, que escuche. Es mejor temblar ante la gloria que ser seducido por la comodidad. Es mejor ser quebrado por la verdad que ser acariciado por la mentira. Porque el temor del Señor es el comienzo de la sabiduría, y la humildad ante Él es el camino hacia la vida. Aunque, dos palabras pequeñas, pero en ellas cabe el mundo entero. Habacuc escribió lo que el alma natural no tolera: aunque la higuera no florezca, aunque no haya señales de cosecha, aunque el campo clame por alimento, aunque el sustento se desvanezca, aunque... Esa es la fe que no depende de respuestas. Es la fe que permanece incluso cuando el cielo guarda silencio. La higuera no florece, la vid no da fruto, el olivo no produce, los campos están vacíos, los establos enmudecen, los corrales están desiertos, todo falta, todo desaparece, todo falla. Y aún así, Habacuc declara: pero yo me alegraré en el Señor. No se alegra en los bienes, no se alegra en los resultados, no se alegra en la abundancia, se alegra en el Señor. No porque el Señor haya resuelto todo, sino porque el Señor lo es todo. Esa es la fe que mueve el cielo, no la fe que exige milagros, sino la fe que se postra aún sin verlos, una fe que sobrevive a la sequía, que resiste el dolor, que no se vende, que no se silencia. Esa fe no se compra, no se fabrica, no se explica. Es un regalo, un milagro que nace en el corazón humano. Habacuc está rodeado de ruinas, pero se levanta en espíritu y proclama: el Señor Dios es mi fuerza, no es la comida, no es el ejército, no es la estrategia, es el Señor. Es Él quien da firmeza a los pies, es Él quien sostiene cuando el suelo se hunde, es Él quien guía cuando todo parece perdido. La fe no es ausencia de sufrimiento, es presencia de fidelidad. Habacuc entendió que la fe no era un escape del dolor, sino un camino para glorificar a Dios en medio de él. No negó el caos, lo miró de frente, sintió cada herida, reconoció cada pérdida, y aún así eligió alegrarse. Eso no es negar la realidad, es rendirse ante la verdad, no es locura, es sabiduría del cielo. Cuando todo falla, el Señor permanece. Cuando todo calla, el Señor habla en lo íntimo. Cuando todo se derrumba, el Señor es la roca. Habacuc aprendió a confiar, no en lo que sus ojos veían, sino en lo que la palabra decía. Y la palabra decía: Dios es bueno, Dios es justo, Dios no falla. Y entonces creyó. Esa fe no es moderna, es antigua como el fuego del altar. Es la fe de Abraham en el monte, la fe de Job en el polvo, la fe de Jesús en Getsemaní. Es la fe que vence al mundo, no con espadas, sino con entrega. Esa fe es escudo, es ancla, es muralla.
Aqui está a sexta e última parte traduzida e adaptada para o espanhol, mantendo o tom profundo, poético e inspirador, com linguagem bíblica e emocional, e cerca do mesmo número de palavras. Ícaro lo que el mundo llama derrota, Dios lo llama gloria, porque cuando el justo vive por la fe, ni la muerte tiene poder. Habacuc eligió sonreír cuando no había razón. Y eso es el mayor testimonio de todos, no un testimonio de victoria humana, sino de fidelidad divina. Hoy el que escucha es llamado a esa misma fe, fe que no necesita ver para creer, fe que no necesita tener para adorar, fe que no necesita vencer para permanecer, porque quien tiene al Señor como fuerza jamás será sacudido, puede perderlo todo, pero nunca perderá la esperanza, porque el Señor Dios aún reina, y esa verdad es suficiente. Confianza en medio de la oscuridad. No es fe de escenario, no es fe de multitud, es fe de valle, fe que nadie aplaude, pero que el cielo reconoce. Habacuc descendió al lugar más oscuro del alma humana. No encontró respuestas, no vio señales, pero se negó a abandonar la fe. Esa es la confianza verdadera, no la que nace en la comodidad, sino la que sobrevive en el dolor. La oscuridad es real, el silencio de Dios es real, la ausencia de explicaciones también es real, pero aún así, Él cree. La confianza no es ausencia de miedo, es la decisión de seguir incluso con miedo, es caminar cuando los pies tiemblan, es orar cuando la voz se quiebra, es creer cuando todo dice que ya no hay esperanza, es decirle al corazón: mi Redentor vive, aunque todo diga lo contrario, aunque el futuro esté cubierto por una nube densa, aunque el alma clame por ayuda y el cielo guarde silencio, Dios sigue allí. El justo no camina por lo que ve, no depende del paisaje, no necesita ver para seguir, porque su guía no es la luz del día, es la voz del Altísimo. Aún en la oscuridad, Él oye la dirección. Aún en el caos, siente la presencia. Habacuc pisa sobre la incertidumbre, pero sus pies no vacilan, porque su base no es la tierra, es la roca, y quien pisa sobre la roca no cae. Los ojos del justo no buscan paisajes, buscan promesas. Aqui está a sétima parte traduzida e adaptada para o espanhol, mantendo o tom profundo, poético e espiritual do original. Él recuerda cada palabra que Dios ya ha dicho, cada alianza, cada acto de fidelidad. Y eso le basta. Porque si Dios fue fiel antes, será fiel ahora. Aunque el mundo cambie, aunque el tiempo pase, aunque todo se derrumbe, Dios no cambia. Habacuc entiende, la confianza no está en lo que Dios puede dar, sino en quién Dios es. El carácter del Señor es inquebrantable, su justicia es eterna, su fidelidad es absoluta. No es el silencio lo que define a Dios, es su santidad. No es el dolor lo que prueba su ausencia, es la cruz lo que prueba su presencia. Y Habacuc elige confiar, sin ver, sin tocar, sin entender, porque la verdadera confianza no exige garantías, solo descansa. El alma afligida encuentra reposo cuando se inclina ante el Eterno. El mundo espiritual se mueve cuando alguien lo entrega todo en manos de Dios. La verdadera adoración no nace en el escenario, sino en el desierto. Es cuando no hay nada que el aunque se vuelve alabanza. Habacuc se convirtió en una antorcha viva. En medio de la noche, él brilló, no con respuestas, sino con fe. Y eso bastó, porque el justo no necesita entender todo. Solo necesita confiar en aquel que lo entiende todo. Esa es la fe que vence al mundo, no la fe que controla, sino la fe que entrega. Habacuc entregó su visión, su lógica, su ansiedad, y Dios le dio paz, paz que el mundo no comprende,
paz que invade el caos, paz que se vuelve ancla en la tormenta. Esa es la confianza que el cielo busca. Corazones que no negocian, almas que no se rinden, hombres y mujeres que incluso entre lágrimas dicen, Dios es bueno, incluso en el silencio declaran, Él es digno. Aún sin ver proclaman, yo confío, y Dios responde, no con explicaciones, sino con su presencia, y eso lo cambia todo. El justo vivirá por la fe, no por aplausos, no por recompensas, no por garantías, sino por la fe. Esa es la esencia del Evangelio. No se trata de ver, se trata de creer. No se trata de entender, se trata de confiar. El justo no es justo por méritos, sino por dependencia. La fe es su oxígeno, su brújula, su suelo. Es la fe la que lo sostiene en los días malos. Es la fe la que lo mantiene firme en el campo de batalla. No fe en el mañana, sino fe en el eterno. No fe en los resultados, sino fe en el carácter de Dios. Habacuc entendió, no basta con vivir, es necesario vivir por la fe. Cuando falla la justicia humana, la fe permanece. Cuando el sistema es corrupto, la fe se levanta como torre. Cuando los líderes caen, la fe señala al rey que jamás caerá. El justo vive en otra frecuencia, escucha otra voz, sigue otro camino. No camina por lo que siente, sino por lo que cree. La fe es resistencia, es renuncia, es obediencia. Es abrazar lo invisible como si ya fuera visible, es caminar como si ya hubiera llegado, es guerrear con alabanza y vencer sin espada, es creer cuando todos dicen que es locura. El mundo se burlará del justo, llamará su fe fantasía, pero él seguirá firme, porque la voz de Dios es más real que el sonido del caos. La fe es lo que separa al débil del fuerte, al que se hunde, del que atraviesa. Es la fe la que transforma el foso de los leones en cuarto de adoración, el horno ardiente en altar de gloria, el desierto en sala de intimidad. Habacuc no huyó, no se quedó en silencio, no murmuró, se levantó en fe y vivió como justo. Hoy el Espíritu llama a los justos, no a los justos de apariencia, sino a los justos de esencia. Hombres que viven por la fe, mujeres que viven por la fe, que prefieren perder el mundo antes que perder el cielo, que no se venden, que no se doblan, que viven como si ya hubieran visto la eternidad. Porque vivir por la fe es vivir como quien ya ha muerto para este mundo. Es vivir con los ojos puestos en lo invisible, en lo que realmente importa, en lo que no pasa, en lo que no se oxida, en lo que el tiempo no puede borrar. Esa fe es lo que Dios busca, esa fe es lo que mueve el cielo, esa fe es la marca de los escogidos. El libro termina en canción, pero no cualquier canción, una canción nacida del dolor y florecida como esperanza. Habacuc no termina con respuestas, sino con adoración. Él no salió del caos, pero el caos ya no dominaba su corazón, porque cuando la fe toma el trono, el miedo pierde su corona. Aunque la higuera no florezca, es el canto de quien lo ha perdido todo, pero encontró lo más importante. Es la melodía de quien aprendió que Dios no necesita probar nada para ser digno de alabanza. Esa es la mayor victoria. Adorar sin recompensa, alabar sin liberación, glorificar sin entender el porqué. Ese es el ápice de la vida cristiana. Cuando el corazón decide exaltar, aún herido, cuando el alma canta, aún en cautiverio. Habacuc cierra el libro no con gritos, sino con rendición, no con espectáculo, sino con reverencia. Su fuerza no estaba en las circunstancias, sino en el Señor. El Señor Dios es mi fuerza. Esa es la conclusión del justo. Ya no depende de nada más, porque ahora sabe que Dios basta. La fe lo llevó a un lugar más alto,
no en las circunstancias, sino en el alma, y es en ese lugar donde termina, en lo alto, aunque todo siga en ruinas, porque su alma ya no lo está. Él vio la eternidad, y eso lo cambió todo. Ahora no canta por un cambio, canta por quien es Dios. Esa es la verdadera adoración, que nace en el Espíritu, que trasciende el tiempo, que toca el cielo. Y el cielo responde, no con fuego, no con terremotos, sino con presencia, silenciosa, santa, suficiente. Y Habacuc descansa, porque Dios está allí, y donde está Dios, ya no falta nada. Y ahora, ¿qué diremos? El libro de Habacuc no es solo historia, es espejo, es martillo que quiebra el orgullo, es luz que revela la apatía. Somos confrontados por su fe, expuestos por su devoción, porque muchas veces solo adoramos cuando todo va bien, pero el justo adora aún en la pérdida. El justo permanece aún sin entender. Y nosotros aún buscamos promesas terrenales, aún exigimos pruebas, o ya nos hemos rendido al Dios que no debe explicaciones. El libro de Habacuc nos llama al arrepentimiento, a un realineamiento, a dejar una fe superficial, mimada y centrada en nosotros, y abrazar una fe madura, cristocéntrica, santa. No queremos un Dios que sirva nuestros intereses, queremos ser siervos de Él, queremos santidad, queremos renuncia, queremos salvación, aunque nos cueste todo. Habacuc nos muestra, el verdadero justo está dispuesto a perderlo todo, menos su fe. Esa es la fe que Jesús busca. Cuando Él regrese, hallará esa fe. Una fe que no busca señales, sino que vive por su misión. Una fe que no se corrompe, ni se dobla, que prefiere ser quemado antes que negar a su Señor. Esa fe es la que salva. Esa fe es la que vence al mundo. Esa fe es la que glorifica al Mesías. Jesús está volviendo, y la higuera tal vez no florezca, pero si tu corazón florece en fe, verás la gloria. La última verdad es esta: el Señor es la roca, y sobre esa roca el justo permanece. El mundo temblará, las naciones caerán, las riquezas se deshacerán, pero quien está sobre la roca no será conmovido. Habacuc encontró esa roca y descansó. Hoy esa roca tiene un nombre: Jesús, el Mesías, la piedra angular, la roca de los siglos. No hay otro refugio, no hay otra base. Todo lo demás es arena, todo lo demás se hunde, pero quien está en él vive, permanece, vence. Ese es el llamado, esa es la voz que resuena, no para una fe superficial, sino para una entrega total, para una vida crucificada, para una eternidad garantizada. Jesús es la roca, la justicia, la fuerza y nuestra única esperanza. No importa si la higuera florece, si el campo fructifica, si las circunstancias sonríen. Lo que importa es estar firmados en la roca. Y si estás, nada más será necesario, porque la roca es suficiente, y en ella vivimos, y en ella moriremos, y en ella resucitaremos para la gloria eterna de nuestro Dios. Amén.